mesa de debate. Dejaremos con ustedes al doctor en psicología, doctor David Huepa Artigas, director científico del Núcleo Universidad Diego Portales para la Neurociencia e investigador Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social, Universidad Diego Portales. Actual profesor en Análisis Estadístico Avanzado, magíster en Neurociencia Social, Universidad Diego Portales. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. Hemos coordinado hoy con los colegas para cerrar esta charla hoy día con algunos tips importantes sobre lo que hemos visto hoy día. Hemos visto un par de cosas que son muy relevantes en términos de neurociencia y educación. Y yo quiero hablar de, básicamente, puntualizar sobre algunos aspectos, fundamentalmente hablar también de cuáles son los reales alcances de la neurociencia en la educación, cuáles son también los mitos de la neurociencia en la educación, y tener un debate sobre eso. Así que voy a pasar a continuación, aquí están los auspiciadores que me trajeron hasta acá, digamos, así que vamos a seguir adelante. Bueno, básicamente, el título dice neurociencia social, es porque lo que yo hago, ¿no? Básicamente, mi línea de trabajo es sobre cognición social y neurociencia. Y fundamentalmente es un área de la disciplina que tiene como objeto, entre otros, responder a preguntas fundamentales de la cognición social humana. Y básicamente el tema del aprendizaje y la educación, entender el contexto de los estudiantes y la forma en que estos interactúan es fundamental para el aprendizaje, es un elemento esencial. No solamente podemos quedarnos con cuestiones puramente de orden al interior del cerebro, sino cómo esta se relaciona y se vincula con su contexto. Y para eso, bueno, hay muchas técnicas de neurociencia cognitiva clásica que se aplican a preguntas de cognición social, ¿no? Como por ejemplo, empatía, el desarrollo moral, la interacción humana, la mentalización, teoría de la mente y muchas otras cosas que yo no voy a hablar ahora, pero que básicamente están vinculadas a esta área. Y por lo tanto, esta disciplina, la cual yo ejerzo actualmente, constituye un día una de las líneas más provisorias y emergentes dentro de la psicología y las neurociencias cognitivas, y también fuertemente hoy día en el tema de la educación. Comprender, digamos, cuáles son los correlatos cerebrales de la interacción humana en contexto es fundamental para el aprendizaje. Bueno, y educación. ¿Cuál es el vínculo con la educación en este sentido, no? Y bueno, básicamente una cosa fundamental, la enseñanza es un tipo muy especializado de interacción social. O sea, es algo que tiene que ver fuertemente con el contexto y con la relación con otros, ¿no? Principalmente, por ejemplo, cuestiones que son, digamos, base de la ciencia cognitiva y la psicología, leer el contexto y la mente de los otros, la capacidad de mentalización, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el tema de la teoría de la mente, entender cuál es la intencionalidad que nosotros queremos ejercer en una sala de clase, es fundamental. Y eso implica también conocer cuáles son los elementos que operan detrás de este tipo de acciones. Inferir estados motivacionales y emocionales, ¿no? Básicamente, aquí lo decían los colegas, la expectativa de aprendizaje es algo fundamental. O sea, si yo tengo expectativas amplias de que puedo aprender algo nuevo, efectivamente la capacidad de aprender será distinta si yo pienso que no lo puedo hacer o tengo una serie de mitos o ideas en la cabeza que no me permiten construir nuevos conocimientos. Y los profesores están allí también justamente para educar sobre esto, sobre cómo motivar a sus estudiantes y cómo también generar un clima emocional adecuado para el aprendizaje. Desempeñar actos intencionados para generar conocimiento. Y allí es fundamental la mediación del profesor, del académico, que está enseñando el proceso de educación. Por lo tanto, básicamente entender estos elementos nos hace de alguna manera tener que entender cómo opera nuestra interacción humana en virtud de esta disciplina. Sumado a esos aspectos de diseño curricular del tipo educador, ¿cierto?, del contexto educativo y de la comunidad, es decir, hay una tremenda tarea por delante. Usualmente siempre hay una sobrecarga del profesor, ¿no? El profesor tiene que ser de todo, digamos. Ahora tiene que ser neurocientífico, tiene que ser psicólogo, tiene que ser trabajador social, tiene que ser amigo, tiene que ser además de eso, profesor, que es fundamentalmente su tarea. Así que es un desafío importante, ¿eh? En realidad, me saco un sombrero por ustedes en ese sentido. Bien, neurociencia y educación. Entonces, comprensión de las funciones básicas sobre la percepción, la atención, las emociones en contexto de aplicación cotidiana. Lo que nos entrega hoy día las ciencias cognitivas, las neurociencias, es entender un poco estos fenómenos, cómo opera nuestro cerebro, cómo opera nuestra mente en virtud de vínculos de contexto educacional. Comprender los mecanismos basales de funcionamiento cerebral, ¿cierto? Entender cómo opera la sinapsis, cosas tan básicas a nivel molecular, hasta aspectos fuertemente culturales, son relevantes conocer, ¿no? Y eso se complementa más que, y esto es importante, el conocimiento de la psicología, las ciencias cognitivas, la neurociencia, complementan más que reemplazan métodos de enseñanza, ¿no? La enseñanza, la educación es algo que tiene siglos, digamos, de desarrollo y sigue siendo tan importante hoy día como lo era hace 100, 200, 300 años atrás. Necesitamos tener profesores en la sala de clase, necesitamos tener mediadores en la sala de clase.
hasta ahora por lo menos los robots no han logrado reemplazar esa importante función. Entonces, implicancias para la educación. Y aquí algunas cosas básicas de neurociencia, ¿cierto? Las herramientas de la neurociencia social y también de la neurociencia cognitiva, como por ejemplo el trabajar con electroencefalografía, ¿cierto? Entender la actividad eléctrica cerebral, o por ejemplo trabajar con PET, en el fondo, en conocer cuál es la fisiología cerebral, digamos, o entender ciertamente relaciones semanales y funcionales, que es lo que presentaba el colega, que áreas de cerebro más activas, más trabajan cuando uno desarrolla una cierta actividad, digamos, cognitiva, son importantes para entender muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, trabajar con las necesidades especiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, Cristina presentaba hoy día la dislexia, ¿cierto? La calculia, que son problemas claramente cognitivos de orden cerebral, que además requieren de conocimiento avanzado para poder trabajar sobre ellos. Por lo tanto, hay una aplicación directa también en la sala de clase y en el aprendizaje, ¿no? Monitoreo y comparación de efectos de diversos tipos de input para aprender. ¿Cuáles son los mejores ambientes? ¿Cuáles son los mejores contextos para el aprendizaje? La comparación de la singularidad de un individuo al aprender. Perfiles y características son importantes conocer, ¿no? Estudio del lenguaje, matemática, emoción, cognición y sueño, por nombrar algunos, son aspectos fundamentales para el aprendizaje. No voy a tener en esto, simplemente como plantearles un contexto de cuál es la importancia de la educación y la neurociencia. Y por eso quiero entrar en este aspecto y básicamente pensando cuál podría ser quizá los mejores elementos que mostrar en un contexto como el que ustedes están, en un congreso de educación, de aprendizaje, ¿cierto? Es justamente ver, bueno, qué de esto realmente uno puede llevarse y qué de esto también es parte de la venta, digamos, de cosas novedosas que aparecen cotidianamente, que nosotros nos creemos muchas veces porque aparecen bajo el título de ser científico, o tener evidencia científica. Pero en realidad muchas veces eso está también basado en una interpretación que puede ser muchas veces equívoca y no real, ¿no? Fíjense, el término neuromitos, que está citado en SD, refiere a la mala información y uso de aportes que las neurociencias pueden hacer para la educación, ¿no? Es decir, también darle una sobreexpectativa de lo que actualmente el desarrollo de esta disciplina y de esta área nos entregan en el término de la educación. Una de ellas que ustedes supongo haber escuchado son las diferencias de hemisferio, ¿no? Derecha e izquierda, ¿cierto? O sea, básicamente se lo han enseñado hace mucho tiempo, ¿cierto? Que el cerebro se define esta distinción, digamos, un hemisferio izquierdo, que el más aburrido, el más latero, porque hay que procesar información, procesar conocimiento, está basado en la matemática, el procesamiento lingüístico, semántico, etc. Y un hemisferio derecho que está la creatividad y la expresión emocional y el arte y cosas de ese estilo. Ciertamente hay ciertos elementos que dan a ciertas interpretaciones que van en esa dirección, pero actualmente nadie sostiene aquello. De hecho, el cerebro opera en su totalidad y en su globalidad. Y ambos hemisferios se coordinan fuertemente en términos de muchos elementos que tienen que ver con razonamiento, así como con cuestiones creativas o con el arte. Y básicamente porque una de las cosas que se ha descubierto en los últimos años en neurociencia es que el cerebro opera bajo redes, ¿no? Y las redes son mucho más importantes que hacen solamente con zonas cerebrales que se activan o no se activan cuando se genera un cierto tipo de actividad o tarea. Y esas redes cerebrales están fuertemente conectadas, por ejemplo, con el cuerpo calloso, que son millones de interacciones de información entre un hemisferio y otro. De hecho, hay bastante evidencia que muestra aquello. Por ejemplo, bueno, justamente estudios de ANI que muestran el tema del razonamiento de la matemática, cómo se procesa el número, operan bilateralmente los dos hemisferios. Efectivamente, hay un procesamiento específico cuando uno tiene que entender, digamos, el tema de la semántica versus la numerosidad. Pero finalmente es una actividad coordinada de ambos hemisferios. O, por ejemplo, los trabajos de Gazzaniga que muestran personas con, digamos, con cerebro dividido, que finalmente pueden igual realizar actividades muy similares a las que uno haría en un hemisferio versus el otro hemisferio. Finalmente, en muchos de los estudios se demuestra que efectivamente frente a cualquier tarea, tanto semántica o no semántica, o artística o emocional, el cerebro está actuando en su totalidad y hay activaciones en ambos hemisferios. Así que este es el primer mito que uno debería tratar de empezar a desarrollar dada la evidencia actual. La noción de plasticidad y periodos críticos, este es otro aspecto fundamental, y aquí lo decía Roberto. ¿Sí? Estaba pensando otro nombre, se volvió. Ese fue mi plasticidad cerebral. Básicamente se parte de un supuesto de que
Aparentemente el cerebro tiene un cierto periodo crítico en la que tiene capacidad de aprender o cambiar estructuralmente, y después de eso ya se acabó el momento y finish, digamos, no hay más posibilidades. Y en realidad toda la evidencia muestra todo lo contrario, que efectivamente el cerebro sigue siendo plástico incluso hasta edades muy avanzadas. Bien lo decía Roberto, por ejemplo, personas pueden aprender idiomas, pueden aprender nuevos conocimientos hasta muy avanzados en su edad, y no hay ningún límite para ello. Efectivamente hay otras cuestiones de orden biológica, digamos, que tienen que ver con la fluidez del cerebral, cuánto más rápido o menos rápido puede procesar información, pero no es en sí mismo un impedimento para aprender nuevas cosas, ¿no? Y por ejemplo, este es un clásico estudio de taxistas en Londres, que se evaluó, por ejemplo, cuál es el desarrollo de su hipocampo en función justamente del conocimiento que tenían de las calles de Londres, ¿no? Londres es una ciudad muy difícil de manejar y conocer, y hay que tener mucho conocimiento espacial. Y en este estudio, que compararon, por ejemplo, conductores de taxis versus de buses, se encontró que, por ejemplo, personas que conducían taxi tenían mayor desarrollo de los hipocampos, principalmente el área parohipocampal, que es la área, digamos, asociada a lugares, y eso tiene que ver con plasticidad cerebral, no con neurogénesis, por supuesto, que ese fue un error de interpretación en algún momento, pero básicamente eso habla de que el cerebro siempre está, es posible de poder moldearlo y ser plástico en el conocimiento y en el aprendizaje. La otra idea de que cierto conocimiento se da en cierto periodo de la sinaptogénesis o la poda sináptica, que ustedes también han escuchado mucho en psicología del desarrollo, que hay un periodo crítico, que parece que después de eso, si no se alcanzaron ciertos estándares, es imposible lograrlo. Bueno, efectivamente hay evidencia que demuestra que, digamos, en los primeros años de vida, incluso los meses, hay una mayor cantidad de sinapsis y cuerpos neuronales, y que después eso disminuye dramáticamente y se mantiene un cierto tiempo. Sí, eso es parte del desarrollo ontogenético del cerebro. No significa necesariamente que, que si uno no hizo nada en ese momento, no se va a hacer nada posteriormente. Efectivamente hay aprendizajes que son críticos, que son parte como el desarrollo del lenguaje y otras cosas más. Pero en una persona normal, esto no debe significar ningún problema. Por lo tanto, también esto está asociado muchas veces, se plantea, si usted no hizo un estímulo suficiente a tal edad, en el primer año de vida, después no puede hacer nada. Eso no es real. Pero efectivamente es cierto que uno debe estimular esos periodos. Quizás este es un ejemplo justamente de esta idea de que no hay un mayor desarrollo, digamos, cerebral. Pero un par de cosas, por ejemplo, lo decía también Roberto sobre el tema de la inteligencia. Efectivamente hay un periodo, hay un par de diferencias, por ejemplo, de inteligencia, entre una inteligencia más fluida y otra cristalizada, ¿no? Y a diferencia de la idea más tradicional de inteligencia, ¿no? La inteligencia fluida es como esa capacidad más bien un poco innata o corporal que tenemos de tener habilidades para desarrollar o resolver problemas frente a un poco de información o en situaciones novedosas. Y efectivamente uno, en la medida que nace de la infancia hasta cierta adultez, ese nivel de inteligencia tiene un pico y después empieza a crecer un poco. Pero básicamente porque hay una mayor acumulación de información, a mayor procesamiento de información también. Pero fíjense que la buena noticia de todo esto es que la inteligencia cristalizada sigue en aumento, es decir, nuevo aprendizaje, nuevos conocimientos, nuestro capital cultural son elementos fundamentales para tener un conocimiento experto más adelante que nos permita ir aprendiendo. Por lo tanto, esto es realmente un cierto equilibrio de nuestro cerebro. Efectivamente perdemos una cierta capacidad o rapidez mental, pero hemos ganado mucho en términos de conocimiento acumulado o de información en nuestra red neuronal. En consecuencia, digamos, no hay un momento, digamos, un límite en que uno diga que después de este momento usted no puede aprender nada más o no hay nada nuevo que aprender. Al contrario, siempre existe esa posibilidad. Y solamente un dato, por ejemplo, la enfermedad neurodegenerativa o la vejez no necesariamente es sinónimo de deterioro mental, ¿no? Muchas veces la gente considera que uno avanza en la edad se va deteriorando. Bueno, hay muchas razones que uno se puede deteriorar en la vida, pero necesariamente no tiene que haber un aspecto biológico que asegure aquello. Puede haber un desarrollo normal y muy prolijo, digamos, de capacidades mentales a medida que avanza la edad. Y básicamente hay otros factores que son de orden nutricional, biológico o de actividad física que pueden afectar al metabolismo cerebral, ¿no? Bueno, este es el más clásico, ¿no? Solo usamos 10% de la capacidad cerebral, ¿no? La fuerza está con uno, digamos, pero bueno, ¿cuánto es lo que usamos en nuestro cerebro realmente? ¿El 10%? ¿El 15%? Bueno, según esta película, ustedes la vieron, si están un día aburrido, un día sábado, que nada más que hacer, la pueden ver, porque más que eso no da, se llama Lucy, en la cual parte
mostrando su película, digamos, Morgan Freeman, que habla del cerebro, dice, los seres humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Cierto? ¿Cuánto usamos? ¿20? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿Quién da más? ¿Ah? 3%. ¿El 30%? El 3%. ¿Al 3%? Ah, bueno. Hasta Morgan Freeman fue más... 10%. Bueno, pero la realidad es que la información es totalmente distinta, o sea, usamos toda la capacidad cerebral. Y de hecho incluso medir hasta puntos de cuál es el punto basal, incluso o sea, también es poco, no es posible. O sea, tendríamos que tener tejido muerto para pensar que no se lo está utilizando. Y justamente el ejemplo viene de la información en técnicas de neuroimagen. Por ejemplo, aquí en una técnica de resonancia magnética funcional, cuando uno hace un escáner del cerebro, lo que uno ve en el instinto rigor es esto. Todo eso está activo, cuando uno está, incluso cuando no está desarrollando ninguna tarea. Incluso en estados de reposo hay redes funcionando por default. Lo que pasa es que en las técnicas de investigación lo que hacemos básicamente es, ¿cierto? Cuando trabajamos con, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que básicamente es una técnica hemodinámica donde estamos evaluando dónde hay mayor flujo de sangre cuando hay un área específica trabajando, lo que hacemos es comparar, por ejemplo, condiciones control con condiciones de, digamos, experimental, un estímulo, por ejemplo, no sé, un área visual que se está activando, y restamos los grupos controles con los grupos, digamos, experimentales, y obtenemos una suerte de promedio de todo el cerebro de qué área está más activa. Pero no estamos diciendo que solamente esa área es la que está activa. O sea, de hecho están ocurriendo muchas partes del cerebro, muchas redes funcionando. En consecuencia, el primer tema que hay que descartar inmediatamente es que usamos el 10%, el 15% o el 20%. En realidad, afortunadamente, la evolución fue lo suficientemente inteligente para plantearnos que nuestro cerebro ocupa el 2% del total de la masa corporal y consume, fíjese, aproximadamente el 20% de la energía que ingresa, la glucosa que ingresamos. Es solo consumida por el cerebro. Claro, efectivamente un órgano bastante grande, a diferencia de otros mamíferos. Tiene una corteza bastante amplia. Pero ¿por qué junto a los primates requiere más cerebro para arreglarse al mismo setting ecológico? Bueno, justamente por lo mismo, porque un mayor cerebro nos permite, entre otras cosas, entre otras de las tesis que están en juego, como la de Dunbar, es que nos permite tener un cerebro social. O sea, mayor neurocorteza nos permite tener mayor interacción social, en consecuencia tener mayores capacidades de memoria, mayor capacidad de procesamiento visual, auditiva, etc., ¿no? Y por lo tanto, es demasiado caro para que sea un lujo de la evolución tener un montón de cerebro o de corteza para no usarla. Entonces, es como un poco también la evidencia que viene del desarrollo evolutivo. Así que ese es otro mito que hay que descartar inmediatamente. Y por lo tanto hay que animar a los estudiantes que usen todo su cerebro. Que lo pueden hacer, que lo pueden lograr. No se requiere la fuerza de Jedi para hacer lo que básicamente es posible estimularlo. Bueno, ahí la conversación justamente lo mismo, ¿no? Usar todo el cerebro y cosas. Otra cosa que aparece también en el tema de los neuromitos es la relevancia del aprendizaje implícito de la educación, ¿no? Que se habla mucho, hay mucha evidencia que demuestra, digamos, en estudios experimentales que uno puede aprender implícitamente, a través del contexto, a través de estímulos no conscientes, y es cierto hasta cierto punto, pero también hay que descartar aquello que realmente es más bien una fantasía, ¿no? Como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre el efecto Mozart, ¿no? La música, sí, Mozart a mí me encanta, tiene bonita sinfonía y bonita música, me relaja y me hace bien, perfecto, pero eso no garantiza ni asegura que mis redes se van a conectar de otra forma o que yo voy a aprender implícitamente algo que estoy escuchando, digamos, a 2 o 20 metros de distancia. Pues efectivamente, la única evidencia que hay sobre esto fue un experimento que se realizó en un laboratorio donde se puso un grupo de personas a escuchar música, una pieza específica de Mozart, la K42, no recuerdo cuál era, y un grupo que escuchaba música ruido blanco o digamos música neutra, y este grupo que fue sometido a esta pieza de Mozart, efectivamente después de una serie de tareas de inteligencia y un promedio de muchas pruebas, aparecía con mayor puntaje que el grupo control. Claro, digamos, un tremendo efecto, solamente escuchar música y te hace más inteligente. Lo que pasa es que ese estudio nunca más se pudo replicar. Y una cosa fundamental en ciencias cognitivas y neurociencias es la replicabilidad. Y nunca más se replicaron los estudios. Se probaron muchos otros estudios en muchos otros lugares y no se logró replicar el mismo efecto. En consecuencia, en realidad hay un puro dato que está bien publicado en Science, que es el único que está publicado este trabajo, y eso es todo. Y bueno, después hizo todo un marketing, Disney que lo compró los derechos, y todos ustedes escuchan música, le ponen su bebé, su gatita, Mozart, que se llama inteligente cuando nace y cosas de ese tipo. Y no también, ¿no?
Pero solamente una cosa para los educadores: sospechen siempre de aquello que implica mínimo esfuerzo. Siempre sospechan de eso. Cualquier cosa que implique mínimo esfuerzo ya ya huele raro, viene mal. Porque nuestra necesidad de aprender requiere esfuerzo. No hay otra manera. ¿No? Aquí simplemente hay estudios, solamente por cualquiera, en general, cuando uno procesa estímulos no conscientes o implícitos, evidentemente hay menos actividad cerebral que cuando uno procesa estímulos conscientes o explícitos. Y por lo tanto, cuando uno procesa información explícita y consciente, hay más posibilidad de aprendizaje que cuando es implícito. Es así de simple y todos los estudios demuestran lo mismo. ¿Ya? Así que usted que sabe de idioma, si va a escuchar, va a ponerse esto clase de inglés para estudiar en la noche mientras duerme. No les garantizo que en un mes empiecen a hablar inglés. Sí, exactamente. Ahora puede ser que de pronto un efecto de priming y de expectativas personales y que uno crea que eso va a funcionar le motive a creer que justamente uno puede aprender. Que eso es lo más importante, no la técnica en sí misma, más bien la expectativa. ¿No? Esta es lo interesante, la diferencia se ve entre hombres y mujeres, ¿no? Básicamente, es otra de las tantas cosas bien las neurociencias, ¿no? Que nosotros como hombres y mujeres operarían muy diferentemente y que, por ejemplo, hombres tendrían más capacidad visoespacial, mujeres más de orden relacional o lingüística, emocional. Y realmente es bastante controvertida esa evidencia y casi hoy día nadie la acepta, porque esas diferencias son fundamentalmente de orden de perfiles emocionales y culturales, y que nosotros desde pequeños hemos de alguna forma incitado explícita o implícitamente a generar un cierto perfil entre hombres y mujeres en términos de lo que pueden aprender, de lo que pueden saber, de lo que pueden procesar. Y efectivamente, si uno, por ejemplo, analiza datos sobre detalladamente, las mujeres tienen mayor capacidad detalladamente que los hombres, eso es cierto, tienen mayor capacidad de empatía, de comprender una situación relacional, pero no necesariamente porque tengan una capacidad cerebral distinta o diferente a los hombres en ese sentido, es porque culturalmente ha sido modelado de esa forma. Y esa es la evidencia más fuerte sobre aquello. Podemos discutir sobre ese punto, pero básicamente va a decir bien, voy a dar un ejemplo. Aquí, estas son las notas de pruebas estandarizadas en Estados Unidos sobre matemáticas, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y eso pasa en muchas partes del mundo, y principalmente en Chile. Los puntajes en matemáticas son siempre mayores en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que los hombres son mejores por las matemáticas que las mujeres? ¿O que hay diferencias cerebrales que hacen esta distinción? Miren, hay bastante evidencia que muestra que esto no es más que un efecto cultural. Nosotros, por ejemplo, ahora les voy a contar brevemente sobre un estudio que estamos por publicar sobre estereotipos de género entre hombres y mujeres. Y lo que hicimos fue un estudio de asociación implícita entre, por ejemplo, el sexo y la asociación a matemática y lenguaje. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que se llama IET, un estudio que se llama tarea de asociación implícita, donde uno rápidamente tiene que asociar dos estímulos que les parecen que son más vinculados versus otros que no se vinculan tanto. Aquí, por ejemplo, le digamos a los niños que sí, en términos muy rápidos indican si este rostro era de un niño o niña, entonces tienen que apretar niño o niña rápidamente. Después aparece una otra niña, por ejemplo, niño o niña con cada una de las manos. Después de eso aparecían palabras que eran de matemáticas, por ejemplo, resta, que tenía que decir si era una palabra matemática o lenguaje, o aparecía una palabra que era, por ejemplo, poema, que tenía que decir si era lenguaje o matemática. Y todo el tiempo están clasificando una tarea muy rápida, esa era una tarea de decisión implícita. Lo interesante es que después se empiezan a mezclar las condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí aparece la pestaña matemática, niño, lenguaje, niña. Entonces aparecen rápidamente rostros o palabras. ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis? Que los niños en general van a clasificar más rápidamente palabras que aparezcan en el cuadro de palabras de matemática que aparezcan bajo el rótulo de femenino masculino que palabras de lenguaje. ¿Ya? Y eso fue justamente lo que hacían rápidamente de manera implícita. O por ejemplo aparece un número, tienen que clasificarlo en cuál lado, donde dice matemática de niño o lenguaje niña. Después esto se invertía en todas las condiciones, ¿no? Básicamente la hipótesis es que los niños van a responder más rápidamente cuando aparezca una palabra de matemática vinculado a la esquina donde aparece el rostro de un niño, versus que las niñas van a responder más rápidamente a la palabra que la van a clasificar como lenguaje cuando está vinculado a la esquina que dice femenino. ¿Ya? Eso es porque hay una asociación implícita en términos de lenguaje y matemática. Bueno, y básicamente lo que nosotros encontramos fue eso, que el efecto es el que nosotros esperábamos, o sea, tanto niños como niñas clasifican
de manera más rápida rostros de niños con palabras de matemáticas y clasifican más rápidamente rostros de niñas con palabras de lenguaje. Y más aún, las niñas presentan un efecto más grande en esta dirección que los niños. O sea, las niñas tienen un efecto mucho más grande todavía de clasificar niños con matemáticas y niñas con lenguaje. Y eso es puramente un entorno cultural, ¿no? Hay estudios que demuestran aquello en esa dirección, ¿ya? Entonces, eso tiene después una trayectoria que es bastante una profecía autocumplida. Niños tienden a estudiar carreras asociadas a las matemáticas, a la ciencia, a las finanzas, y niñas tienden a estudiar carreras más asociadas, por ejemplo, a las ciencias sociales, a la ciencia humana, a la educación o a la salud, ¿no? Y ahí se genera una trayectoria. Entonces, lo que decía bien Roberto, que yo no soy bueno para las matemáticas, que yo no soy bueno para esto es puramente cultural. En realidad tenemos características muy similares. Hay mucha investigación que demuestra que, por ejemplo, cuando se logra despejar este tema cultural, las mujeres incluso tienen mejor desempeño en matemáticas que los hombres, en varias de las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, ojo con las neurocointerés, ¿no? Ese es el punto fundamental, ¿no? O sea, se usa este término para dar validez y, digamos, las cuestiones que vienen desde la evidencia en neurociencia y se miente directamente a los efectos o se usa de manera idiota directamente. Esas son las cosas, ¿no? Y esto hay que ser muy claro en aquello, ¿no? Ahora, también resulta que tu cerebro es adicto y no tú. O sea, no soy yo el adicto a la comida chatarra, sino que el cerebro me hace adicto. No, es que mira, tengo una explosión cerebral que hace que yo coma demasiado azúcar o glucosa y bueno, en mi cerebro es que me lleva hasta esto, ¿no? O, por ejemplo, como que básicamente el cerebro es que tiene una predisposición a ser psicópata y no mis propias responsabilidades legales, cosas de ese estilo. Entonces, básicamente se utiliza en esta línea, ¿no? Y ese es el cuidado que se debe tener. Y rápidamente, porque se queda poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, distintos individuos aprenden mejor cuando reciben información, un estilo de aprendizaje referido, que dice Roberto, o sea, yo tengo más bien una capacidad auditiva, entonces yo aprendo mejor auditivamente, yo soy más visual, entonces aprendo eso. No, eso no es cierto, no. Ser de ejercicios cortos puede mejorar la integración cerebral de funciones del hemisferio izquierdo, entonces voy a mover los brazos así, entonces se activa el hemisferio derecho, el izquierdo, muevo esta pierna, el hemisferio derecho. No, hay algo, ¿no? Los niños pierden atención luego con frutería y comida con azúcar. O sea, no le demos azúcar a los niños porque lo vamos a hacer más hiperactivos. O sea, cierto, el azúcar te va a dar, si son las 8 de la tarde, los niños se van a acostar y le van a dar chocolate dulce, claro, van a tener problemas para hacerlos dormir y le van a cambiar la dieta. Pero no necesariamente esto también es otro mito, digamos. No digo que no estoy diciendo esto que darle bebida y dulce a los niños, no. Estoy diciendo que simplemente no es la respuesta o no es la explicación de por qué un niño no aprende en la sala de clase. Eso es lo que quiero decir. Problemas asociados a confusiones cerebrales durante el desarrollo no pueden resolverse con técnicas educativas. También eso es falso. O sea, niños que tienen necesidades educativas especiales pueden mejorar a través de una muy buena mediación o buenas terapias neuropsicológicas. Y pueden mejorar su capacidad de aprendizaje, de interacción en la sala de clase, de desarrollo. Si logramos que más cerebro se ilumine, se activa, entonces el aprendizaje mejorará. Ahora, en la otra dirección, o sea, démosle mucho estímulo a los niños. Eso como el ambiente enriquecido, como nos lleva estímulo por todos lados porque lo va a hacer más inteligente, va a aprender mejor, tampoco es cierto. Se requiere una mediación, un aprendizaje dirigido, no un montón de estímulos. Al contrario, puede extraer muchas veces la focalización del aprendizaje. Si nos concentramos en enseñar la parte del cerebro que se activa, entonces ese aprendizaje mejorará. Entonces concentrémonos en nuestro lóbulo occipital sobre aprendizaje visual y vamos a aprender mejor. A esto que decía de los ejercicios, no sé si han escuchado por los brain gym. Dice, si usted hace así, por ejemplo, se va a activar esta parte, si usted hace movimiento de mano va a tener un mejor desarrollo del hemisferio izquierdo, si usted hace esta cosa, va a coordinar todo su cerebro, la sincronía neuronal. Son puros. Si lo hace para entretenerse, no hay problema. Puede tomar a sus niños y que lo hagan un rato para distraerse, hacer un poco de ejercicio, no pasa nada. Pero otra cosa es que hagamos un negocio con esto y digamos que esto va a funcionar sin lo que es importante, el aprendizaje o la mediación. Por lo tanto, cuidado con los lugares basados en el cerebro, ¿no? Las neurociencias son atractivas porque nos dan una base biológica empírica que pareciera ser mucho más dura que otro tipo de información educativa. Y en realidad lo que importa es la pedagogía y las formas que enseñamos. Y esto sí nos va a ayudar, como decía bien nuestro colega acá, a cómo podemos mejorar las técnicas que usamos en la pedagogía. Pero no nos van a decir cómo hacerlo. Definitivamente no. Y finalmente, quiero mostrarles estos son estudios de metaanálisis que demuestran qué cosas son las que más funcionan y las que menos funcionan en la educación. Por ejemplo, la interrogación, la autoexplicación, utilidad moderada para aprender algunas cosas, por ejemplo,
no sé, los resúmenes, el subrayar párrafos, la mnemotécnica, la imagen para aprender texto, la relectura, baja capacidad de aprendizaje. Práctica de test, o sea, usar pruebas y hacer test y practicar con test, sí, eso ayuda bastante, demuestra bastante efectos. La práctica distribuida, por ejemplo, en términos de coordinación, no trabaja en sala de clase, también, en fin, ¿no? Y otro tipo de. Y finalmente me quedo con esto. El mensaje cambia, la estructura del cerebro sí, a través de la experiencia, el tipo de ambiente y el proceso, un ambiente adecuado para el aprendizaje, un buen ambiente para aprender, y la mediación fundamentalmente de los docentes y los profesores que están allí, ¿no? Porque básicamente esos cambios pueden alterar la organización funcional del cerebro, es decir, el aprendizaje organiza y realiza el cerebro. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, ¿no? Así que le agradezco.